Hola, buenas noches. Otra noche con todos ustedes. Hoy 3 de noviembre, ya estamos a día 4. Empezamos un poquito más tarde, hoy miércoles. Hemos hecho el primer programa con Javier Negre, creo que ha ido muy bien, vamos a decirlo así de claro. Hemos quedado muy contentos ambos y por lo que hemos visto también los oyentes. Recordemos, estará lunes y miércoles a las 22:45 en directo. Lo tendremos 2 veces a la semana, una media hora, donde intentamos hacer un poco el análisis de situaciones diarias que pasan en esta política que nos lleva. Nosotros los lunes y miércoles seguiremos haciendo nuestro programa, intentaremos hacerlo un poquito más temprano, hoy se nos ha ido un poco, por ser el primero, un poquito más tarde, y el único cambio que haremos, que es que en vez de enfrentarnos directamente con los titulares como hacemos otros días, haremos un formato más parecido al del segundo café, en el sentido de que iremos desgranando los temas directamente sobre la marcha. Y el primer tema, obviamente, ha sido simultáneo en nuestro programa y ha sido esto que ha pasado a Yolanda Díaz en esta entrevista que ha hecho hace unos minutos, donde directamente ha dicho, y escuchen exactamente lo que ha dicho Yolanda Díaz, vamos a ver si incluso tenemos la voz de Yolanda Díaz, porque lo que ha dicho ha sido esto. Vamos a ver si lo tenemos aquí. A ver, vamos a ver, porque esto del directo a veces también es complicado. Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular. No. Técnicamente se puede derogar la. Sí, aunque lo pongamos diversas veces la frase ha sido, técnicamente se puede derogar la reforma al Partido Laboral, del Partido Popular, perdón, del 2012. No. Sí, silencio, porque es que al final uno al final se tiene que echar unas risas con esta gente, es que hay que decirlo así, claro. Engañan, mienten directamente a la gente porque están en una situación totalmente histriónica el equipo de gobierno. Ya no saben qué hacer, no saben dónde meterse y la realidad es que ya mienten a expuertas. Se han pasado toda la semana diciendo vamos a derogar la ley, vamos a derogar la ley. Aparecen ayer con ese en principio pacto donde dice incluso presencia del gobierno que van a derogar la ley y hoy sale la vicepresidenta negando lo que ha dicho ayer el presidente. Es que, señores, esto de verdad no tiene parangón en la historia de ningún país democrático. La humillación constante que se está proponiendo a Nadia Calviño ya es, vamos, una cosa de marcianos, y ahora que se sumen la autohumillación, porque ya me dirán ¿qué quiere decir que no se puede derogar la ley cuando ayer han dicho que se va a derogar la ley? ¿Les ha llamado a alguien y les ha dicho que eso no va así? ¿Son mentirosos compulsivos? Realmente esto del gobierno no tiene mucha explicación. Al final la sensación cada vez es más grande de que dentro del gobierno hay una gran soledad. Una soledad porque si no nos acaba de entender las cosas, funcionan separados del mundo, tienen líos como el que hemos explicado, por ejemplo, de los líos de Ábalos, de intentar ahora castigar a Ábalos, que está fuera de circulación porque según parece la lengua le va un poco larga, hay que decirlo así de claro, y se entretienen en estos temas para intentar ocultar la realidad. La realidad es que el país va como va. Seamos finos. Fíjense, hay detalles que a veces siempre decimos nosotros mismos, en los detalles están las grandes, diríamos hasta emociones. Hay detalles donde hay que ver las cosas. Por ejemplo, fíjense un detalle de esos que pasan desapercibidos. 11 pasos, a estas alturas de pandemia, 11 pasos fronterizos entre España y Francia siguen cerrados de carreteras secundarias. 11 pasos. Ojo, ¿no hemos dicho que la pandemia está prácticamente acabada? ¿Saben cuál es el problema? Que Francia no se fía de que por esos pasos pasen inmigrantes ilegales a Francia. Resultado, que el control europeo de la inmigración ilegal, por ejemplo, algunos países de Europa no ven a España haciendo su labor. No ven a España otros países de Europa. Lo hemos comentado, que incluso podrían vetar los fondos a España como Holanda, Austria o clásicos ya como Noruega, si se deroga la reforma laboral. Nosotros lo hemos explicado durante toda la semana, que derogar la reforma laboral significaría una crisis brutal con Europa, porque igual que ha pasado con el Consejo General del Poder Judicial, desde Europa se vería con malos ojos.
Pero ayer corrieron a anunciar que se deroga y hoy, a las pocas horas, están diciendo que no, que técnicamente no se puede. Es todo un poco kafkiano, digámoslo así, porque además van surgiendo novedades sobre la marcha que cuanto menos confunden al personal. Ha aparecido, recuerdan, el licenciado Simón diciendo ahora que cuando decía que había 200.000 afectados realmente eran 2 millones. Oiga, y se ha quedado tan ancho. Es que lo gracioso de este gobierno es que han llegado a un momento de tal confianza en que hay tontos que les siguen votando, que ya les da igual mentir o reconocer mentiras abiertamente sin ningún tipo de pudor. Tienen además a toda esa prensa prostituida que no les hace preguntas incómodas y que están para intentar apoyarse, y creemos que parte de la confianza es que ven el desaguisado en el PP, también hay que decirlo así claro, y ven que con una oposición con Pablo Casado, pues esto puede perdurar años, años y años, y la realidad es que da igual que digan que, oiga, que no eran 200, que eran 2 millones de afectados, da igual los muertos, los que fueran, da igual que dijéramos que no íbamos a dar los indultos, da igual que no íbamos a pactar con los del tiro en la nuca que mataron a nuestros compañeros, da igual que digamos que vamos a reformar la reforma laboral, que no la vamos a reformar, a derogar, perdón, no la vamos a derogar, pero ustedes, votantes que son analfabetos políticos, se lo van a tragar porque se han quedado con lo de ayer. Entre nosotros, ¿quién puñetas ve el programa de Ana Pastor? Según las audiencias, pocos o nadie. Algunos nos toca luego del programa de Negra, encima, tragarnos a esta señora. Pero es que te lo ponen en bandeja. Pensábamos, tenemos que ver toda la entrevista, porque nos habían dicho que había dicho la frase, nada, ha sido a los 5 segundos. El resto de la entrevista debe ser tonterías supremas de la señora del vestido rojo. Y esa es la realidad. Han perdido la vergüenza a decir las verdades. Y las verdades son lo contrario de todo lo que han proclamado en esa fase de moralidad que tenían tan clara. El gobierno no está ahora mismo en condiciones de decir nada porque al día siguiente, fíjense, se contradicen de una forma brutal. Y es algo que no se acaba de entender en democracia, pero sí que se entiende que desde Europa pues haya ardua preocupación en a quién se puede dar el dinero, porque se dan cuenta que lo mismo que explicamos nosotros, tampoco hay tanto ignorante por el mundo, y lo hemos dicho muchas veces, mirando como si fuéramos marcianos, todo el mundo se daría cuenta. La realidad es que en este país, a día de hoy, no hay gobierno y lo peor, no hay oposición. Porque si no nos explica todo el follón de Ayuso con Pablo Casado. Incluso la comida del jueves entre Ayuso y Almeida, donde acabaron llegando al acuerdo de que ese ticket, efectivamente el ticket de Ayuso-Almeida funciona, pero desde el entorno de Pablo Casado se dice que no se aceptan presiones. Y aquí es donde nosotros siempre alegamos a lo mismo. Saben que hablamos muchas veces de hombres de Estado, de gente de Estado, y hoy hablaremos de políticos de Estado. Y Casado no es ni tiene catadura moral para ser político de Estado, porque debe ser consciente de que mientras él continúe liderando el Partido Popular, y sabemos que nos escucha mucha gente de Casado, mientras él continúe liderando el Partido Popular, no ilusiona al votante y la situación no se tensa lo suficiente para que se facilite cualquier tipo de cambio de gobierno. Los resultados de Ayuso en Madrid jamás los hubiera obtenido Pablo Casado. Los resultados de Almeida en Madrid jamás los hubiera obtenido Pablo Casado. Pablo Casado ejerce por esos varones, esos patrones del Partido Popular que tampoco pisan la calle y llevan 30 años mamando de la política. Lo mismo de Pablo Casado, que recordemos, para aquel que no lo sepa, empezó la carrera de Derecho y lo largaron de la universidad y se fue a una de esas que le aprobaron más créditos en un año que todos los años anteriores en la anterior. Luego nos alardeará de currículum y esos créditos se lo aprobaron cuando ya era secretario general del Partido Popular. Ese es el tipo que quiere generar ilusión a los españoles. Alguien que trapichea con su propia carrera universitaria, alguien al que nadie escucha.
Y esa es la realidad que parece mentira que no sean conscientes de que existe. En un momento como este, la clave está clara, que es políticos que generen ilusión a los ciudadanos. Luego nos pueden caer mejor o peor, luego podemos tener nuestra opinión sobre algunas decisiones, pero al conjunto, al global, eso es lo que importa. Y creemos que nadie en su sano juicio considera que Pablo Casado genera más confianza que Díaz Ayuso o Almeida. Parece tan elemental que da hasta pereza explicarlo. Pero es más, ahora mismo, para aquellos que no creo que se vayan a sorprender, nadie o pocos en el PSOE creen que Sánchez genera ya suficiente ilusión a los votantes. Funciona el Partido Socialista por inercia, no funciona ya por la imagen del presidente. Lo largaron en el 17, movimientos que hemos explicado, Galicia, Juventudes, etcétera, etcétera, que parecen empezar a mover ligeramente esa situación, aunque en el Partido Socialista, recuerden, cuando los cambios llegan, no se avisan y acaban siendo de golpe. Luego, eso sí, nos explican que se sabía, que se hablaba, toda esa prensa prostituida. Es lo mismo que ha pasado, curiosamente, con el tipo Ábalos. Recuerden, aquí le llamamos de las lucecitas rojas, por algo será, pero en ningún medio aparecían esas noticias, nadie hablaba de eso. Ahora resulta que cuando sale en un medio explicando alguna batallita sobre el personaje, dicen que todo el Partido Socialista lo sabía y era conocido. A los que venimos de aquí de Cataluña nos recuerda aquello de que cuando supuestamente, porque nunca se ha llevado a juicio de momento, la familia Pujol robaba, que decían que todos los periodistas lo sabían. Todos, exactamente todos. Era para echarse unas risas, porque según parece todos lo sabían. Yo reconozco que lo ignoraba, pero según parece todos los medios lo sabían. Pero oiga, ¿cuál es la función del cuarto poder? En la putrefacta Cataluña, obviamente, meter el dinero en el bolsillo y explicar chácharas baratas. Pues ese parece que es el modelo que se exporta de Cataluña a la prensa española. Porque si todos lo sabían, ¿por qué nadie lo ha explicado o por qué lo explican ahora? De esas cosas para reflexionar cada uno a su propia manera. No hay que olvidarse que esto va a tener movimientos, que noviembre acaba de empezar y empieza con mucha actividad. Que es una frase que repetimos muchas veces, pero que es la realidad. Insistimos en algo que hay gente que a veces no acaba de entender. En un año se ha fulminado, en los últimos meses, diríamos más que en un año, al vicepresidente Iglesias, al jefe de gabinete Redondo, al propio Ábalos, a la vicepresidenta Calvo. Claro que han pasado cosas. Y todas han dejado al desnudo al presidente Sánchez. Lo dijimos en su momento con la salida de los últimos ministros y Arredondo. Se quedaba totalmente al descubierto. ¿Quién es Óscar López? ¿El presidente de Paradores? Por favor, bueno, según parece alguna ayuda ha echado en lo de Ábalos, pero bueno, eso también son rumores, vaya usted a saber, porque aquí las fuentes saben que van de un lado a otro. La realidad es que el presidente está desnudo. Y si se tiene que apoyar en alguien como Yolanda Díaz, que Dios los coja confesados. Y en el PSOE, lo hemos explicado en más de una ocasión, no están nada de acuerdo con la creación del personaje de Yolanda Díaz y sobre todo con que el personaje se haya creído la historia. No acaban de entender esa apuesta, ese viraje del presidente hacia la izquierda más, que nosotros llamamos del 3 o del 2, porque entienden que allí no es donde está la mayoría de la población española, que entienden, algunos también entendemos lo mismo, que se mueve entre ese 4 y 6 y no entre el 3 y el 2. Pero es una realidad que parece a algunos no entender y como ya saben, en casa de Sánchez solo opina Sánchez, pues se hace difícil hacerle entender ciertas cosas. Cuando trae además a gente del partido para intentar acercarse al partido del que se había alejado, parece que algunos lo entienden, otros aprovechan poniendo la mano para cobrar y muchos otros empiezan ya a desconfiar del presidente Sánchez.
A todo eso, hay cosas que siguen sucediendo, como los temas de juzgados. Ya estamos en días laborables. Yo hoy la novedad dijimos, ayer, me parece que fue antes de ayer, dijimos que no solo estaba el tema de SAP, el tema del pollo, el tema Laya, dijimos el tema de las tarjetas o el tema de la niñera. Pues hoy tenía que declarar aquella exescolta de Irene Montero, que recuerden que envió al social diciendo que hacía otras funciones y fue un arreglo de 50.000 euros, lo que tiene cualquier familia española, para pagar la indemnización a una escolta con tal que no vaya a juicio. Échense unas risas, porque ya me dirán, primero, ¿quién paga eso de su bolsillo? En fin, pues pagó 50.000 euros a la escolta, que ha sido citada por el juez para el tema de la niñera para confirmar las informaciones y no ha ido a declarar. Según parece, las presiones del propio Enrique de Santiago, que hemos dicho que es el nuevo líder en la sombra de Podemos, del Partido Comunista, vaya usted a saber cómo se presionan esos partidos, han hecho que no vaya. El juez obviamente parece que no le ha gustado la idea y ha pedido a la policía que la localicen para traerla a declarar. Es bastante sorprendente estos movimientos que confirman lo que decíamos al principio, de que la situación cada vez está perdiendo más la vergüenza de las cosas y los políticos están cada vez explicando las cosas de una manera más extraña, por llamar de alguna manera, pensando que da igual lo que digan, que no les va a afectar en nada. Esa es la sensación que cada vez tenemos más clara. Y a todo esto, en el formato internacional, y no internacional lejano, también parece que se pueden complicar las cosas. Hay detalles que no debemos olvidar. Por ejemplo, recordarán, quienes han leído los diarios, que ayer, si no nos equivocamos, hubo un ataque de tropas marroquíes o argelinas, no sé. Al final estos países es un rollo, todo es complicado, pero mataron unos camioneros de un país a otro. Y el otro país ha dicho que va a haber venganza. Estamos hablando de dos países, entre nosotros, que para hacerse una idea, hasta hay ferries que van a esos países. Para entendernos de la proximidad. Ustedes se pueden imaginar en todo este conflicto, con el traslado incluido de las tropas que se deberían desplegar en África del ejército americano a Italia, pensando que el conflicto en norte de África es Libia, que existiera un conflicto, recordemos los cortes del gas entre Argelia y Marruecos, ¿en qué posición estaría España? En un conflicto de estos, saben que habitualmente cuando uno va perdiendo hace cosas locas en estos regímenes, que se lo pregunten a las Malvinas de Argentina, para intentar traerse a su vera al máximo de ciudadanos e intentar cohesionar el país. Pues algunos pensamos que un hipotético conflicto entre Argelia y Marruecos sería seguramente una llama muy peligrosa, no solo hablamos del gas obviamente, para la estabilidad no solo del norte de África, sino del sur, diríamos incluso de Europa. Hay que estar atentos a estos temas, son temas que están complicando mucho las agendas, vamos a decirlo así, porque hay mucha preocupación en este tema, porque la sensación, y volvemos a lo que decíamos antes de Francia, que principalmente se queja de España en los pasos fronterizos por los ciudadanos argelinos, curiosamente, imagínense en caso de una guerra, ¿cuántos emigrarían de golpe a España? Y la realidad es que a día de hoy los nervios ante la incapacidad manifiesta de controlar incluso el propio territorio español del gobierno empiezan a aflorar cada vez con más fuerza en Europa. No se acaba de entender todas estas políticas, estos giros que ahora derogamos la ley, ahora no la derogamos, ahora no sé qué, ahora pedimos que se abran los puestos fronterizos, pero oiga, estamos abriendo nuestras fronteras a que llegue todo el mundo. No se acaba de entender estas decisiones que parece que llevan a esta joven democracia una situación a veces complicada. Lo positivo, lo que siempre decimos, lo de intentar que todos arrimemos un poco el ascua, lo positivo es que si con este gobierno, con esta mala gestión, las cosas no se hunden del todo, es que aún hay recorrido. Imagínense este país con una ley laboral como las que existen en muchos países de Europa, por decirlo con claridad, con una gestión eficaz. Podríamos citar, por ejemplo, ahora el caso de Italia, donde hay tecnócratas en muchos aspectos, que fíjense
que eso ha hecho disolver prácticamente los movimientos más radicales. Y aquí, curiosamente, todavía persisten, a pesar de todo lo que sabemos, que a veces parece que se sepa, pero que se pretenda esconder. Atentos a todos estos temas. Mañana, por hoy, ya 4 de noviembre, recuerden de felicitar a todos los Carlos, que es San Carlos, por cierto, patrón de la banca, que nos lo recordaron el otro día, algunos lo ignorábamos. Seguimos haciendo, por cierto, el tema de los mapas gratis que hemos explicado en la mañana de ayer, si no nos equivocamos. Quien quiera uno debe enviar un email a confirmado lamoncloa@gmail.com, mapa de España o del mundo. Ya vamos muchísimos, con lo cual no sé cuántos días podremos seguir enviando, poniendo su dirección, teléfono, importantísimo, que hay mucha gente que no lo ha puesto, y nombre, obviamente, que hay gente que no nos ha puesto ni el nombre, y así es complicado enviar las cosas a cualquier punto de España, Baleares o Canarias incluida. Nosotros nos vamos a empezar a mañana, como hemos dicho, los miércoles y lunes ahora tenemos el programa de Negre en el canal de Javier Negre en EDATV a las 22:45, empalmamos prácticamente uno con otro, pero como pueden ver hay informaciones prácticamente a diario suficientes para poder seguir explicando historias. Intentaremos en los próximos días adaptarnos para tener esa movilidad y esa flexibilidad que nos permita hacer todo. Algún día fallaremos, suponemos, pero al final nosotros sí que somos humanos, no vamos a decir lo contrario, y a veces los días se hacen largos, muy largos. Como siempre, tener el Patreon, el canal, la transferencia y como siempre decimos, seguimos.